Claramente en estos tiempos de divisiones, de traiciones, em, cuando hay tantos secretos a voces, cuando realmente es tan complicado querer tapar el sol con un dedo, de todo lo que está ocurriendo en el entorno de Morena, desde sus militantes hasta sus simpatizantes, pues dentro de todo este fuego cruzado se encuentra claramente la animadversión que algunos le tienen a una talentosa profesionista y escritora, columnista, abogada de profesión, que es Vanessa Romero. Entre algunos de estos que le tienen mucha animadversión a Vanessa, pues se encuentran personajes menores como por ejemplo el youtubero Vicente Serrano, y por supuesto, como Vicente Serrano es el ambiscón youtubero número uno de César Priego y amigo a su vez de Manuel Pedrero, porque al final pues no olvidemos que son del mismo círculo de youtuberos, pues es evidente que le tienen, yo diría, un recelo a pues mentes mucho más agudas como la de Vanessa Romero, que son pues mucho más capaces y que pueden escribir columnas que le lleguen a incomodar a propios y a extraños, dado que pues finalmente todavía no sabemos muy bien de qué lado está cada quien, de qué lado más la iguana de cada uno, pero lo que sí sabemos es que, como yo decía hace unos días, pues hoy nos encontramos ya no solo combatiendo a los típicos mercenarios de la prensa corporativa de derecha, sino que ya también nos estamos encontrando combatiendo a los oportunistas y a los youtuberos de izquierda, entre comillas, que terminan siendo también youtuberos mercenarios. Nos estamos enfrentando a los youtuberos mercenarios, ¿no? A los chantajistas, a los que estaban esperando un hueso a cambio de sus halagos, como, insisto, Serrano. Así que hoy voy a leer un par de textos publicados por Vanessa Romero, simplemente para, insisto, corroborar, confirmar, ¿no?, la calidad, la profundidad, la agudeza de Vanessa, que en verdad tira duro y a la cabeza. No se anda con medias tintas ni con rodeos. Por más que, insisto, personajes menores como Vicente Serrano no entiendan y que pues claramente tengan, insisto, este recelo, esta envidia, porque evidentemente nunca podrán alcanzar a redactar nada similar. Y esto se debe a una evidente deficiencia que uno puede notar en personajes menores, insisto, como Serrano, que de manera chantajista se sienten indispensables y cuando no los invitan, por tanto, cuando no los invitan a ciertos espacios, a ciertos canales, pues empiezan a hacer berrinches, ¿no? Empiezan con sus chantajes, insisto, como el caso de Vicente Serrano, lamentable, donde como no lo invitaron a Canal 11, pues se puso sus moños a estar chantajeando y a estarle ahora tirando a todos aquellos que pues ya no le caen tan bien después de que ya no lo invitaron. Es muy lamentable el papel que están empezando, insisto, a tomar estos youtuberos mercenarios que se dicen de izquierda. Eh, Está el caso de Vicente Serrano, el chantajista de Vicente Serrano, el berrinchudo de Vicente Serrano, así como está el caso del oportunista de Manuel Pedrero, y nos podríamos llevar un buen rato aquí hablando de estos mercenarios youtuberos que se dicen ser de izquierda, pero creo que son de izquierda solo si les avientan un hueso, ¿no? Que pues venden sus lealtades a, al mejor postor y que pues si no les dan ese hueso, pues al final terminan, insisto, comportándose como sabuesos, berrinchudos, chantajistas y dando pues giros de tuerca a sus lealtades y empiezan evidentemente a tirarle a todos aquellos que no les hayan permitido
acceder a sus caprichitos, ¿no? Entonces, ese es el caso de Serrano, que es uno de los que en sus espacios invita a personas que, pues insisto, se dedican básicamente, lejos de ser periodistas o lejos de hacer periodismo, que de eso se jactan, pero al final terminas viendo cómo nada más se la pasan hablando mal de los cuatroteros, de los militantes de Morena, entre otras personas, como en este caso Vanessa Romero, ¿no? En varios espacios ya de Vicente Serrano, ustedes podrán encontrar que no se habla bien de Vanessa Romero como no se hablan bien entre muchos otros. Pero hoy quiero dedicar esto precisamente a que se note, ¿no? la diferencia abismal entre lo que es el talento, la capacidad profesional y pues oportunistas de ocasión, como en el caso, insisto, de Vicente Serrano, que pues no hay forma de que le llegue ni a los talones, porque pues es muy, muy revelador, no es realmente complicado entender ni pues percatarse de la falta de preparación absoluta que tiene el señor Serrano, que pues digamos por momentos podrá ser que su proyecto youtubero de Sin Censura, pues eso era tal vez eh, pues el anzuelo que vendía, ¿no? El supuestamente hablar sin censura de los temas, por más que la sin censura por momentos se confunda con el insulto, ¿no? Con el argüende. Y este señor parece ser que pues hasta ahí llegan los límites de su capacidad mental y profesional, pensando que hablar sin censura es hablar leperadas, hablar con insultos, estar haciendo y promoviendo chismes de lavadero, en lugar de enfocarse en lo realmente esencial y verdadero. Así que voy a pasar a leer un par de columnas, ahora sí que pasemos a lo importante, dejemos a los personajitos menores de lado y hablemos de, insisto, creo yo, una muy talentosa escritora, abogada, profesionista, que es Vanessa Romero, que ha publicado cosas muy interesantes en los últimos días, y leeré a continuación un par de estos textos que ella publica a través de distintos medios. Esto lo publicó Vanessa Romero el 6 de mayo de 2025 y se titula Los 10 mandamientos de Sheinbaum. Las sanciones vendrán por la Comisión de Honor y Justicia o serán meramente electorales. Presumiblemente lo segundo. Sheinbaum privilegia la unidad. Mientras Sheinbaum subía al monte Sinai para recibir las tablas de la ley, algunos morenistas, impacientes ante el silencio, pidieron a Adán que les hiciera un dios. Adán recolectó joyas de oro del pueblo y moldeó un becerro de oro al que comenzaron a adorar con sacrificios y celebraciones. Cuando Sheinbaum bajó del monte y vio la adoración del dorado becerro, ardió en furia. Poco antes de rendir protesta como presidenta constitucional en el séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en septiembre del año pasado, Sheinbaum Pardo dejó a un lado la túnica del partido, solicitó licencia como militante y entregó 10 mandamientos. Primero, amarás la unidad por sobre todas las cosas, y no caerás en la tentación del sectarismo. Segundo, Morena es pueblo y como tal vivirás con honestidad, rechazando el lujo y la ambición. Tercero, no harás el poder un negocio familiar. Cuarto, no serás partido de Estado, saldrás de casa en casa a repartir el regeneración. Quinto, fortalecerás el Instituto de Formación Política. Sexto, no olvidarás que eres partido y también movimiento. Caminarás con el pueblo. Séptimo, no elegirás por dedazo ni por consigna. Escucharás la voz popular a través de las encuestas. Octavo, vivirás bajo la austeridad republicana sin lujos ni privilegios. Noveno, no pactarás con la delincuencia, ni la organizada ni la de cuello blanco. Décimo, lucharás contra toda forma de discriminación. No habría terminado la mandataria de recitar su decálogo cuando los fieles ya lo habían olvidado. Andrés Manuel López Obrador se había retirado. En su ausencia, ¿quién habría de juzgarlos? Los feligreses comenzaron a pecar. Los jefes del legislativo, viejos amantes del fuego, no tardaron en avivar el infierno. Hicieron arder la unidad mientras se arrojaban acusaciones de sus millones mal habidos. Atizaron las brasas al adorar al infiel Yunes en el altar. Despertaron la ira de Sheinbaum al desoír el llamado a reuniones de la presidenta del partido. Abordaron sus camionetas de lujo blindadas por cuerpos de seguridad. Sepultaron los días del humilde Suru. Viajaron por el mundo en misiones de dudosa urgencia a Estrasburgo, a la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos, Arabia Saudita para una cumbre de mujeres parlamentarias, funciones estructurales para el funcionamiento estatal. Avanzaron candidaturas a gobernador para suceder a la propia hija. Ofrecieron 1,5 millones de almas del magisterio sin consultar su voluntad. Cubrieron el Estado grande, clínicas, ambulancias y espectaculares con el rostro de políticos a cargo de recursos privados.
Desprestigiaron a la Secretaría del Bienestar para despojarla del control de los programas sociales que en su poder resguarda. Exigieron hacer públicos los votos secretos en el Senado para imponer disciplina partidista y extinguir cualquier intento de disidencia. Con eso en mente, la presidenta empuñó el bastón de mando y rugió. Recordó a su partido el decálogo de septiembre y sin nombres y apellidos destacó los pecados, mas no el pecador. De manera elegante, mediante la entrega de una carta a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, Sheinbaum Pardo reforzó las viejas tablas de la ley. El Consejo Nacional de Morena, obediente, aprobó por unanimidad cada uno de sus mandamientos. Sheinbaum retomó el control del partido. Lo aprobado no fue manifiesto, sino código moral, un manual de comportamiento, una guía práctica para que nadie se dé por aludido. Pero todos se sientan observados. ¿Qué es y cómo se encarna la austeridad republicana? ¿Qué evitar para no caer en nepotismo? ¿Cómo disentir sin dinamitar? ¿Qué visitar? Para no caer en nepotismo. ¿Qué visitar y cómo viajar? Estatutos para principiantes, estatutos para los que no se saben comportar. Las sanciones vendrán por la Comisión de Honor y Justicia o serán meramente electorales, presumiblemente lo segundo. Sheinbaum privilegia la unidad. Las tablas de Sheinbaum tenían 3 destinatarios. El primero, Luisa María Alcalde, que necesitaba un espaldarazo para enfrentar a los que no entienden de jerarquías. El segundo, los voraces. El tercero, los simpatizantes, para que aprendan a reconocer a los impresentables, aunque viajen en suburban y porten 27 amblitos. El último discurso escrito por Andrés Manuel López Obrador, leído por Alfonso Durazo ante el 7º Congreso Nacional del partido, repite en 2 ocasiones: fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. Dejen de adorar becerros de oro. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente realmente el talento de Vanessa para escribir. Es algo que no soportan los que no tienen el más mínimo talento, la más mínima capacidad. Desde que ella empieza redactando, mientras Sheinbaum subía al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, es sorprendente las metáforas que utiliza Vanessa, cómo le puede llegar a dar tan atinadamente un contexto cultural, ético, moral, a algo que está precisamente relacionado, ¿no? A, pues un código moral que pues unos respetan y otros se pasan por el arco del triunfo, claramente. Voy a pasar a, como pueden ver, es, insisto, precisa y concisa Vanessa. Voy a pasar a leer otra de sus columnas, que son de estas que no le cayeron bien a los youtuberos mercenarios de la izquierda, porque pues en esta ocasión hablan de su amiguito, César Gutiérrez Priego, al cual le están defendiendo y le están lavando la cara entre el resto del cuerpo. En verdad, los youtubers mercenarios a César Gutiérrez Priego le están lavando la cara y todo lo demás. Es sorprendente. Y con eso quieren jactarse de ser los periodistas, los objetivos, los nuevos dueños de la imparcialidad. Es detestable, en verdad, que estén con esa ceguera, con ese oportunismo. Pues básicamente yo diría ya defendiendo sus intereses de manera descarada, ¿no? O sea, en la lógica del youtubero mercenario, ya sea Vicente Serrano, Manuel Pedrero, en su cabeza está: yo quiero que de ministro quede mi mejor amigo, ¿no? Que en este caso es César Gutiérrez Priego. Imagínate, ¿no? Cuando yo sí diría, es bien delicado y bien grave que estos youtuberos mercenarios estén cuestionando a aquellos que estamos haciendo cuestionamientos válidos. Y no importa si se trata de un ciudadano común, no importa si se trata de Astillero, de Ernesto Ledesma. Es sorprendente cómo a todos ya nos meten en la izquierda buena ondita, etiquetándonos, insultándonos. Me parece realmente detestable, deleznable lo que están haciendo. Insisto, lavándole a toda costa la cara a César Gutiérrez Priego. Cuando, insisto, se están haciendo cuestionamientos válidos, que ellos, si se jactan tanto de ser periodistas, tendrían que tomar en cuenta, y si no lo toman en cuenta, al menos no dedicarse a estar descalificando, insisto, a aquellos que estamos cuestionando, porque al final de eso se trata esto, que ellos no lo estén haciendo, que ellos todo le estén aplaudiendo a César Gutiérrez Priego, pues eso habla por sí mismo. Entonces, acá, por ejemplo, Laura Sánchez Ley redacta: hoy Vanessa Romero escribe esta columna sobre César Gutiérrez Priego, el candidato número, no diré su número, a la corte, sobre su relación con Acosta Chaparro, un represor de la guerra sucia, la lavada de cara a los militares del caso Ayotzinapa, y sobre el ejército de youtubers que lo arropa sin pudor. De acuerdo con eso, yo diría que además son un ejército de youtubers mercenarios. Aquí la nota de Vanessa: la admisión de César Gutiérrez Priego, tan cercano a los militares en un órgano civil como la Corte, entraña calculables riesgos. Titula: lo que es del César.
En las primeras páginas del libro ¿Quién manda aquí?, de Javier Moreno, se lee del ascenso y ocaso de Jesús Gutiérrez Rebollo, el general nombrado en el sexenio sedillista para dirigir el Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, aquel hombre que habitaba un lujoso departamento en Polanco, costeado por los criminales que había prometido ajusticiar. Fue sentenciado 2 veces, narcotráfico y acopio de armas de uso exclusivo del ejército. El hijo de Gutiérrez Rebollo, quien sostiene que su padre fue, yo diría aquí, una blanca paloma, aunque eso no lo dice Vanessa. Vuelvo a leer textual lo que dice Vanessa. El hijo de Gutiérrez Rebollo, quien sostiene que su padre fue víctima de un montaje, tras descubrir los vínculos de la familia de Cedillo con el crimen organizado, aparecerá el próximo 1 de junio en la boleta morada con la que elegiremos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Su número, su nombre, seamos justos. César no es su padre. Habrá que juzgarlo por lo que es, no por el linaje que arrastra. Al César lo que es del César. El primer rasgo directamente imputable a César Gutiérrez Priego, admitiendo lo subjetivo de la apreciación, es su falta de idoneidad. Coincido totalmente. Basta escucharlo para confirmar su insuficiencia para el cargo. Ni la preparación ni la trayectoria alcanzan para costear semejante función. ¿En serio vamos a canjear a González Alcántara por Gutiérrez Priego? Los comunicadores digitales, que desde hace meses empujan con descaro su candidatura, celebran el absurdo trueque. El segundo distintivo de César Gutiérrez Priego, abogado penalista y especialista en derecho militar, lo porta con orgullo. Está muy ligado con el gremio castrense por haberse criado entre ellos y por haber formado parte de sus filas. Palabra del candidato. Tras la muerte, palabra del señor, nada más le falta poner ahí. Tras la muerte del padre, Gutiérrez Priego fundó la asociación Jesús Rebollo, militares y marinos procesados. Su misión, defender de forma gratuita a los verdes cuando la justicia los alcanza. Dice haber defendido a más de 1000 uniformados, así declara es la suma, así declara la vocación. La relación de Gutiérrez Priego con el ejército es pública y notoria, tan pública y notoria como su defensa de Mario Arturo Acosta Champarro, militar implicado en la guerra sucia, tan pública y notoria como la lavada de cara que realiza en favor de los militares en el caso de Ayotzinapa. Activen todas las alarmas, la admisión de un cuadro ligado a las Fuerzas Armadas en un órgano civil, como la Corte, entraña calculables riesgos, es una agresión directa contra toda frontera. Del ejército, por popular que sea, sabemos bastante: disciplina, verticalidad, hermetismo, la antítesis de la lógica legal que reclama apertura, control y contención del poder. Nada de qué preocuparse, pensará usted. Al final y al cabo, el señor Gutiérrez Priego no es muy conocido. ¿Acaso el verdadero problema, más allá de las singularidades imputables al candidato, es un error, uno más, que vibra en el centro de la reforma judicial? Un desacierto permite hoy a Gutiérrez Priego apuntar al edificio de Pino Suárez con buena probabilidad. El principio de paridad de género que abraza la reforma, a partir del cual elegiremos a 5 mujeres y 4 hombres para integrar el máximo tribunal, se volverá contra las mujeres y será paradoja. El alto grado de conocimiento público de las candidatas en la contienda, contrastado con la opacidad de sus pares varones, terminará por desequilibrar. Fantasmas anónimos se colarán en la toga con un puñado de votos, dejando fuera a la sexta mujer, que presumiblemente habrá reunido más. No hay vuelta de hoja, togaremos desconocidos. Lo que tal vez aún podamos evitar es vestir a los verdes con el negro ropón. No podremos arrepentirnos lo suficiente de entregar el cuerpo civil por excelencia a la lógica de las botas. Es, insisto, sobra decir. Habla por sí mismo, ¿no? La calidad de sus textos, la profundidad, la síntesis que tiene esta capacidad de síntesis Vanessa, de ocupar elementos, simbolismos, metáforas. Hay mucha cultura en la formación, en la redacción. Yo hablaba anteriormente de la redacción el texto de los 10 mandamientos de Sheinbaum. Es capaz de incorporar, ¿no?, elementos culturales y al final logra realmente textos, creo yo, admirables, ¿no? Cosa que, insisto, el señor Vicente Serrano no alcanzaría ni siquiera a terminar 2 líneas o a siquiera terminar de redactar un título, porque no tiene con qué, básicamente, ¿no? No tiene con queso las quesadillas y no trae con qué como para poderle competir a una mente como la de Vanessa Romero, y por eso, como no puede, pues su único consuelo, mediocre, pues es atacarla o invitar a su espacio de sin censura a otros que quieran atacarla, que también se lleguen a llamar periodistas, pero lo único que les quede es el ad hominem como consuelo para sus mediocres mentes y capacidades, ¿no?, para sus capacidades intelectuales. Ese es el consuelo, ¿no?, de los mediocres, básicamente. Acá Vanessa Romero está callando bocas, sus columnas son incómodas, obviamente no es una aplaudidora, obviamente hace críticas necesarias, cuestionamientos pertinentes, y pues esto se sabe que es justamente de eso va, y ella no se está jactando de eso. Pues en todo caso de eso va más el periodismo, que ella termina siendo el trabajo de los que no se quitan esa etiqueta, porque ellos mismos, es curioso, es lo mismo que les pasaba a Ciro Gómez Leiva y a esta prensa corporativa. En este caso los youtuberos mercenarios también se están autoproclamando y autollamando, se llaman a sí mismos periodistas. O sea, ¿qué nivel de arrogancia y de, ¿cómo le llamaremos?, egolatría tendrían que tener para
hacerse llamar algo que pues, yo veo difícilmente que sean. Yo no les veo cara de periodistas por ningún lado, no los veo haciendo lo que un periodista básicamente tendría que estar elaborando. Lo único que veo son, pues realmente, insisto, influencers, youtuberos, que creen que por el hecho de contar con seguidores y armar una campaña digital para conseguirlos, que al final, pues cualquier influencer te podría decir, hay casi ya fórmulas, ¿no? Relativamente ya entendidas para alcanzar a tener, pues esa cantidad de seguidores, ¿no? O sea, ya son reglas digitales, ¿no? Del marketing digital. Pero eso, y espero que se entienda, el hecho de tener millones de seguidores no asegura que tú tienes calidad, que tú eres un gran profesional, que no se malentienda, ¿no? Porque pues ya no es nuevo. Es más, lo podemos ver hasta en el caso de los influencers en general. El hecho de la cantidad no implica calidad. Pero a estos youtuberos, mercenarios de la izquierda, se les olvida ese detalle, ¿no? Y como tienen muchos seguidores, como han logrado reclutar una borregada suficiente de personas que se terminaron cayendo en esas trampas, ¿no? Que creen que la popularidad implica per se calidad, pues estos ya se subieron al tabique de la popularidad youtubera y se marearon. Y se está revelando, insisto, pues de qué lado les masca la iguana. Entonces, estas son, digamos, creo yo, y podría seguir, ¿no? La verdad es que, insisto, hace muy buenas redacciones, muy buenas publicaciones Vanessa Romero. Esto les incomoda a muchos, incluidos políticos, youtuberos, y pues que se ponga el saco quien le quede. En el texto anterior de los 10 mandamientos de Sheinbaum, la verdad es que creo que el saco le queda a varios. En este texto de lo que es del César, pues le queda uno en particular, pero también le queda a otros. Entonces, pues claro que no les va a caer bien a alguien que les está diciendo sus verdades y además se las está diciendo con talento, con, insisto, grandes capacidades intelectuales. Pues claramente, insisto, los mediocres, los que no tienen con qué competir, con qué rezongar, más allá de, insisto, sus canales, más allá de su canal de YouTube, pues sí, me imagino la frustración que les genera, ¿no? El sentirse menores y más limitados, ¿no? Entonces, bueno, estos dos textos, además, insisto, para destacar el talento y la capacidad de Vanessa, vienen a colación en el sentido de que, bueno, pues sí, son dos textos que creo que pueden llegar a sintetizar también lo que estamos viviendo en estas semanas y en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, Insisto, combinado al contexto de divisiones y traiciones que por más que se quiera tapar con un dedo están existiendo, están surgiendo. Y termino diciendo que en gran medida creo que yo hace un par de días hablaba de los errores de AMLO, ¿no? Seguiré hablando de ellos porque, bueno, pues errores no faltaron. Pero creo que a mí me sigue generando cierta suspicacia, ¿no? AMLO era un tipo que era primeramente un animal político, sin duda, pero además es innegable que era visionario y que era estratégico. Cuando él impulsa a Sheinbaum para ser la presidenta, es evidente que tenía bien pensado y calculado oportunidades y riesgos. Y fue una gran decisión, realmente, ¿no? El hecho de tener a una primer mujer presidenta en México, de él ser pionero, porque de eso se habla poco, ¿no? Yo siempre pensé que AMLO quería dejar legado en muchas formas, y una otra más de esas formas, pues fue básicamente decir, después de mí no viene otro machín, viene una mujer, ¿no? Entonces él era visionario, era de un pensamiento estratégico sorprendente, y sabía lo que le convenía a México, ¿no? Sabía mover las piezas de manera estratégica, tenía este olfato, este instinto político muy desarrollado, muy afilado. Y el gran tema que, insisto, hasta en el caso de Sheinbaum, pues él sabía que es que si tú lo analizas tiene muchas ventajas el hecho de que haya sido Sheinbaum. Primero su perfil por sí mismo es una eh, científica, es una física, es física de profesión, es científica de formación, es inteligente, además una científica que está ligada a movimientos sociales, no porque de la noche a la mañana, de manera oportunista, le interesó, como dice Vanessa, comprar 20 amblitos y ponerlo en su coche para aparentar que es de izquierda, ¿no? Como hoy ya cualquiera es de izquierda, cualquiera que sale debajo de las piedras se llama de izquierda. Ella lo demostró por convicciones desde muy joven, ¿no? O sea, realmente ella es del movimiento. Entonces, una científica que es de izquierda, de manera auténtica, de manera convencida,
no por intereses personales, sino que realmente está ahí por convicción, porque realmente cree en la izquierda y sabe, viene desde las luchas, ella misma lo ha dicho, del movimiento del 68, del movimiento estudiantil, desde la UNAM, en fin. Pero además en este sentido de que, a ver, si ponías a un Machín iba a ser más fácil atacarlo, si hoy estuviera Ebrard, Monreal, Adán Augusto ahí, imagínate, yo creo que ya se hubiera caído todo, como un yenga. Y aquí es donde viene mi pregunta, justamente, que está hasta cierto punto relacionado con los textos de Vanessa, sobre todo con el último, perdón, con el primero, bueno, el último que ella publica, el primero que yo leí, que es el de los 10 mandamientos de Sheinbaum. A mí lo que me llama la atención, y yo lo hablaba justo en los errores que yo considero de AMLO, en cuanto a que uno de esos errores yo decía que fue la no organización, el que él no haya sido el que probablemente debió de haber dado esos 10 mandamientos y haberlos aplicado a la organización del tanto del partido como del movimiento, ¿no? Eh, Fue un error, pero aquí lo que me empieza a llamar la verdad la atención es esto que no me checa, no me cuadra, que siendo Andrés Manuel López Obrador un personaje tan, no diría frío, pero sí calculador, tan estratégico en el pensamiento y en la acción, ¿por qué es que, igual tal vez un animal político me lo pueda venir a explicar, pero por qué, que es algo que yo no entiendo, por qué al final, yo lo he dicho un par de veces, parece que al final agarró una bolsa y metió a todas las serpientes, esperando a ver cómo se iban a aniquilar, cuánto veneno se iban a tirar, y a ver quién de esas serpientes iba a ser la última en quedar con vida, ¿no? En sobrevivir. Esa metáfora yo la veo en el sentido de, ¿por qué poner? Incluso desde el corcholateo, a ver, Sheinbaum es indiscutible, Sheinbaum tenía que ser la presidenta, pero después, ¿por qué meter ahí a personajes impresentables, como el caso de Ricardo Monreal, que yo sigo sin entender qué es lo que está haciendo Monreal en el Movimiento de Regeneración Nacional? No sé qué está haciendo Ricardo Monreal, así como tampoco me explico qué está haciendo Dan Augusto. Y luego, bueno, mete a los otros dos perfiles un tanto más decentes, que es el de Marcelo Ebrard y Noroña, pero al final los mete todos como en una tómbola, ¿no? Insisto, como en una bolsa donde mete a todas las serpientes que obviamente tienen ambiciones, que tienen incluso algunos conflictos, algunas alianzas, algunas complicidades. El punto es que al final, pues parecía que crió cuervos y esperó a que se sacaran los ojos, ¿no? Eh, y esto obviamente, aquí lo que todavía me descuadra más y no entiendo de verdad, es que sabía que esto iba a representar riesgos inminentes para quien él, de alguna manera, heredó la confianza y el legado y pues el mando, tal cual. O sea, quien le dio el bastón de mando fue a Claudia Sheinbaum. Entonces en ella recibió toda la confianza, la transición, la transferencia de lealtad para seguir con un mandato en el sentido de perpetuar el legado, ¿no? Perpetuar su propio legado. Aquí lo que me llama la atención es si él sabía, porque sería muy ingenuo pensar que no lo sabía. Un animal político como AMLO no sabía que esta mezcla, les voy a llamar de víboras, no iban a representar víboras ambiciosas, no iban a presentar, y no por ello, por ejemplo, ya lo he dicho, ¿no? No por ello le llamaría víbora a Noroña o Ebrard. Tienen sus intereses, por momentos se comportan políticamente, pero yo respeto un poco más sus posiciones porque, bueno, han hecho cosas en favor del movimiento, incluso he de decir, hasta del país, ¿no? Que es lo más importante al final. Pero yo no lo explico, insisto, de Adán Augusto ni de Monreal. Pero entonces, acéptenme tantito que los llame a todos víboras, los mezcla en la misma caja y al final espera ver quién sale menos raspado, menos mordisqueado, ¿no? Pero al final es ese simple, pues sí, mordisqueo y tiradera de veneno va a llegar a salpicar a Claudia Sheinbaum. Y al final la va a terminar, insisto, representando una amenaza para su propio gobierno, para la estabilidad, para la prosperidad de la estrategia y del partido de Morena. Es algo que yo no logro entender, esas sumas no me cuadran. ¿Por qué entre tanta gente no se pudo optar por perfiles decentes ahí, ¿no? ¿Por qué yo entiendo que él decía que la política es optar entre inconvenientes, pero yo creo que había inconvenientes innecesarios, totalmente innecesarios, inconvenientes que eran ya excedentes, ¿no? O sea, en este caso, yo creo que sí había posibilidad de evitarte inconvenientes. Él pudo haber decidido, me quiero evitar este inconveniente, y no lo hizo. Al contrario, parece que invitó al inconveniente, ¿no?, a la mesa y le sirvió pan y vino, como bien dice Vanessa, ¿no? Entonces ahora le toca, porque no solo le dejó un gran legado a AMLO, también le heredó un legado de errores estratégicos AMLO a Claudia Sheinbaum, y ahora es Claudia Sheinbaum que tiene que redactar, como bien lo explica Vanessa, una lista de 10 mandamientos
como un código moral fundamental, que cabe decir extraña, ¿no? Extraña y no, pero esos 10 mandamientos tendrían que salir de ellos mismos. O sea, aquí lo grave es por qué se tiene que recurrir a decirles, oye, a decirles a los niños cómo se comporten, cuando ya no son niños, ya son adultos, y uno tendría que esperar que esos adultos estuviesen ahí en el entendido de qué están haciendo ahí. O sea, parece más bien no solo, yo diría, un código moral, sino una forma de prácticamente revelarles, yo diría casi un instructivo, para revelarles qué es lo que están haciendo y en dónde están. ¿Qué es lo que están haciendo, quiénes son y en dónde están? Porque no se pueden ubicar. Podría también ser una brújula, podría también ser como una especie de Google Maps, de decirte, oye, te recuerdo que estás en Morena y que aquí no hacemos eso. Y que si estabas, y esa es otra, ¿no?, de las grandes críticas que hacemos muchos, este afán, esta obsesión de querer reciclar fichajes del PRIAN. Fichitas vencidas, fichitas etiquetadas, contaminadas, corruptas. Qué afán, ¿no? Más aún cuando Morena, pues creo yo, ya tiene esta facultad de no tener que optar por inconvenientes cuando ya está en el poder y todavía parece que tenemos que seguir tragando, pues una miel amarga que te siguen queriendo bañar de necesaria, ¿no? O sea, es que era necesario este pacto, era necesaria esta alianza. Yo creo que si se abusa de esto, va a haber un punto en donde la legitimidad del movimiento por completo, pues vaya en franca caída, en franca decadencia. Yo he escuchado las declaraciones de Luisa María Alcalde, que es la presidenta del partido de Morena. Mira, no opinaré de más en el caso de Luisa María, pero sí creo que por momentos hay una ausencia de liderazgo y competencia, realmente. Yo entiendo que ella tal vez pueda estar haciendo los esfuerzos, yo no siento que basten, y tampoco creo que pues ella tenga que por momentos estar esperando a que el liderazgo que sí tiene la presidenta Sheinbaum venga a sugerirle tomar medidas que ella tendría que... Pues es que ahora parece que Sheinbaum está en dos frentes, ¿no? Y no se puede, ya de por sí creo que la presidencia de la República hoy es suficientemente desafiante como para además tener que, insisto, estar regañando y educando a los niños que no se saben comportar, ¿no? Y que todos se encuentran al final, pues haciendo lo que quieren, parece ser, ¿no? Es como una fiesta infantil, justamente, ¿no? O sea, los niños están malcriados, mal portados, y parece que estos lineamientos son una manera de casi ya desesperada por decirles, por favor, compórtense, ¿no? Entonces, creo que funciona de dos formas. Una, creo que de alguna manera revela que no lo están haciendo y que van, por más que eso no me gusta por momentos, esta tibieza, ¿no?, que tienen para no reconocer, a ver, es que tiene nombre y apellido, aunque digan que no lo tiene, que no va dirigido, por supuesto que son alusiones personales, ya nada más falta que le pongan, pues eso, nombre y apellido, porque pues para el resto de las personas y de la gente en México, pues no tenemos dos neuronas como para no darnos cuenta para quién va dirigido el pecado, aunque no pongan al pecador, como bien lo redacta Vanessa. Entonces, al final, creo que se puede caer en un extremo de permisividades, de dobles morales, de gatopardismo, de eufemismo, ¿no?, de no llamarle a las cosas como son, de no llamarle o señalar a cada quien por su pecado y por su nombre y apellido, porque pues al final, te puedo apostar, muchos tal vez lo veamos desde afuera, pero igual y los de adentro les rozó la bala, pero no les impactó. O sea, según todos igual y se están portando bien y nadie está cometiendo eso, van a decir, pues quién sabe, ha de ser para el vecino quien fue dirigido esto, ¿no? Y lo creo, porque pues el cinismo político es duro. Y yo decía, uno de los grandes errores de AMLO que heredó a Sheinbaum ahora que tiene que corregir, mientras a su vez está llevando un gobierno muy desafiante por el contexto histórico y el contexto además geopolítico mundial que se está viviendo en el mundo, pues ahora imagínate todavía tener que estar ordenando la casa, ¿no? O sea, insisto, creo que esa capacidad la tendría que estar cubriendo de manera íntegra Luisa María Alcalde. Yo soy muy honesto y sin recurrir a una crítica innecesaria. A mí no me convence por completo el discurso que ella ha salido últimamente en medios a estar hablando y dando declaraciones. No me parece convincente. Y creo que hay una parte importante de esa falta de consistencia que es justamente que a veces siento que hay incongruencia, ¿no? Hay incongruencia, hay tibieza, hay poca firmeza. Por momentos siento que ella nada más viene a decir todo está bien, no se preocupen, ¿eh? Todo está perfecto, ¿no? Por más que ustedes estén viendo que se esté incendiando la casa, no se preocupen, todo está perfecto. O sea, siento que está como en este gaslighting o en esta negación de que quiere vender a través del discurso una realidad que no está, al menos en la percepción de la sociedad mexicana, más aún de los que apoyamos a la 4T, a la izquierda o a Morena. Pues para nosotros no es como que le vayamos a creer simplemente porque sale a decirnos que todo está bien cuando estamos viendo prácticamente el incendio en vivo y todos los casos y problemas y, o sea,
esa falta de congruencia hace que el discurso prácticamente no tenga sustancia ni suficiente creencia como para poder decir, creo en lo que me estás diciendo porque lo veo. Aquí es al revés, no creo en lo que me estás diciendo porque lo estamos viendo. Y no digo, saco la lista de nombres y apellidos, ¿no? O sea, se ha criticado mucho nada más de estos últimos el director del Metro, las alianzas que hay con el Partido Verde, el pago de favores, o sea, cuesta mucho tapar el sol con un dedo, ¿no? Y siento que Luisa María Alcalde, lejos de estar organizando, más allá de decálogos morales o de repetir las sugerencias que hace la presidenta, no está ejerciendo realmente un control, un orden, porque pues es muy fácil, ¿no? Para figuras como Adán Augusto, Ricardo Monreal, darles el avión, así de simple. Decir, sí, sí, nos vamos a comportar, sí, sí, no te preocupes. Sí, sí, ahorita leo el decálogo, sí, sí, ahorita voy al salmo tal, 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 de la Biblia tal, de la Biblia morenista. O sea, ya, yo la veo difícil y siento que se le puede salir todo de las manos. Entonces, sí creo bien necesario, ¿no? Que se haga esta... insisto, que realmente haya una dirigencia con control sólido. Al final, cada quien creo que se va a terminar decantando y sacando, insisto, los ojos como cuervos, cuando empiecen cada quien a luchar por su propia tribu dentro de Morena, ¿no? Creo que es una bomba de tiempo al final, y creo que no basta, insisto, quererlo controlar por decálogos o por discursos bonitos, ¿no? Creo que muchos lo estamos viendo, estos riesgos, siento que se están durmiendo en sus laureles, siento que se requieren acciones mucho más contundentes, porque al final, ¿qué fin tiene el decálogo de Sheinbaum? Que terminó repitiendo, creo, o adquiriendo Luisa María Alcalde. Sí, poner una línea moral, pero al final, a ver, creo que por eso el texto de Vanessa es tan relevante. El humano tiene una guía moral, muchos son religiosos, y para no irnos tan lejos, por eso creo que la asociación que hizo Vanessa es sumamente pertinente. Vamos a poner el ejemplo concreto de cristianos o católicos. Muchos pueden tener un código moral que está enmarcado en una misma Biblia, y al final el humano hace lo que quiere. Y al final tendrá 10 mandamientos, pero el humano los rompe todos. Y los comete todos. Y peca, como dice Miguel Bosé, ya faltan 8 pecados, 9 pecados. Me faltan pecados porque ya me aburrí de los 10, ¿no? Entonces, al final, ya si nos vamos más profundo a la esencia humana, el humano no es precisamente el más obediente. De ahí hasta la manzana de Adán, ¿verdad? No es el más obediente. Le pone la manzana enfrente, se come la manzana. Le da la mordida. Cae en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Y por más que se intente, ¿no?, llevar por el sendero del bien al rebaño, caen en la tentación. Y después caen en la tentación, cometen el error, cometen el pecado y quieren ir a bañarse, ¿no?, de pureza, rezar 2 Padres Nuestros con sus respectivos golpes de pecho y decir, bueno, ya, soy un hombre nuevo, ya estoy libre de pecado. O sea, al final esa es la forma de operar del ser humano. Olvídate que sea de Morena, del ser humano. Ya si nos vamos a profundidad. Entonces, ¿cuál es el punto de poner un decálogo cuando casi de antemano sabemos que no se va a cumplir? Y menos al pie de la letra. Entonces, como dice la frase, al final las reglas están para romperse. Es más, no sé si es una invitación más bien a que se rompan. Pero los reglamentos, lejos de este ideal, ¿no?, de hay que hacer alineamientos y reglas claras, como si las reglas las cumpliesen los seres humanos. Es más fácil que se les antoje romperlas cuando ven un reglamento, a que quieran seguir las reglas al pie de la letra. Es la forma de operar del ser humano, así funcionamos. Lo entendamos o no lo entendamos, así funcionamos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Predecible es que muchos van a incumplir eso. Creo que ahora tal vez, pues esa era la idea, ya sea Luisa María Alcalde o Sheinbaum tendrán elementos para decir, es que aquí se planteó que se cumpliera esto, no lo estás cumpliendo afuera. Espero que más o menos esa al menos sea la idea, de tomar eso como no solo un código moral, sino reglamentario, donde al menos, si no lo cumplen, pues entonces se castigue. Digo, tienen esta supuesta comisión de honor o de honestidad y justicia. Híjole, yo creo que si hubiera tanto honor y justicia en Morena, estaríamos hablando de otro Morena, no del Morena de hoy. No sé si esté funcionando esa comisión de honor. Suena muy rimbombante el nombre que le pusieron y no sé si estén cabalmente cumpliendo con esa función. Porque así mucho honor y mucha verdad y mucha honestidad y justicia a veces no se alcanza a ver. Por más que, insisto, Luisa María Alcalde quiera venir a dar un discurso que nos intente convencer. Entonces, yo espero que sea de esa manera, porque si no, o sea, si este código moral no es tan bien visto de una manera reglamentaria, de reglas duras, claras, al final, de nuevo, se lo van a pasar por el arco del triunfo, y si ya de por sí creo que había una duda de autoridad, quedará más que evidenciada, que nadie está respetando la autoridad en Morena, porque además ya quedará un precedente de que se dieron lineamientos de comportamiento. Entonces, pues sí, de alguna manera es vigilar y castigar, como diría Foucault, ¿no? O sea, si no vas para allá,
la verdad que veo muy complicado, y va a poner en riesgo la propia legitimidad del partido, que eso es lo peor. O sea, unas, no son cuantas, porque son varias manzanas podridas del partido de Morena, si se siguen comportando como se han estado comportando, al final lo que le van a pasar a torcer es realmente el movimiento de la Cuarta Transformación, que implica ya no solo ese partido, implica el movimiento, como ahí lo distingue, ¿no? Es que una cosa partido, otra movimiento, no te olvides de la gente, camina con el pueblo. Bueno, hay quienes están dispuestos en ese partido a dejar atrás al pueblo. Porque, insisto, se cometió creo que el error de inicio de reclutamiento, que creo yo fue error de Andrés Manuel López Obrador. Creo que se llegaron a ciertos excesos intolerables, donde pues se le permitió la entrada como el arca de Noé a cualquier animal que quisiera redención y otra oportunidad. Entonces esta cuestión del error de la purificación en el reclutamiento y la posterior no organización y filtro y depuración y limpia del partido de Morena, que a su vez es un movimiento que lo conformamos muchos otros que apoyamos a la izquierda o al obradorismo o al propio Morena, pues al final está pues ya mandando y cobrando y podrá cobrar aún más caro las facturas, ¿no? De lo que no se hizo y de lo que no se está haciendo todavía. Así que ojalá sea esa la intención, porque obviamente, si ya de por sí la oposición prianista y la oposición mediática de la prensa corporativa estaban criticándolo todo, ahora imagínate que ya hay un lineamiento y van a estar diciendo, ya viste eso, si ya de por sí la presidenta Sheinbaum ya les dijo que no lo hicieran y lo siguen haciendo. O sea, le vas a dar más carne al hueso para que lo muerdan. Entonces, esto evidentemente puede llegar a deslegitimar el partido y ponerlo en un franco riesgo. Ahora, yo ayer escuchaba una declaración que hacía Luis María Alcalde y decía, como que un poco yo siento como con muy la mano en la cintura diciendo, bueno, pero es que al final pues la oposición está ridícula y está totalmente, pues prácticamente ya desaparecida, ¿no? Humillada y desaparecida. No decía eso, lo estoy parafraseando. Pero al final hay que pensar, si Morena no estuviera, no fuera una opción, ¿qué le quedaría a México? ¿Qué le quedaría? O sea, si Morena no estuviera, ¿qué queda? Más o menos algo así dijo. Y pues yo también me quedo de, bueno, pues es que tampoco lo estén viendo de esa manera, porque pues tampoco queremos llegar a un punto en donde algún día los que apoyamos hoy a la izquierda digamos, pues ya, ¿qué nos queda? Nomás nos queda Morena, ahora sí que pues, como dice la frase esta de, el peor es nada, ¿no? O sea, pues ya, no. Entonces justo que no lleguemos a este punto de, pues no nos queda nada, pues nos conformamos con Morena, porque ese es un gran riesgo si esa es la visión, sobre todo de la presidenta de Morena, ¿no? Diciendo como, bueno, ya no hay oposición, no tienen con qué, no les dan las sumas, pues ya, que Morena se desfigure como quiera total es lo único que le queda a la gente. No, creo que no debe de ser esa la visión, ¿no? La visión debería de ser, vamos a mejorar el partido. No caer en este como de, bueno, pues estamos bien confiados porque al final ¿qué le queda a la gente? Pues es el PRIAN, no es Morena. Y Morena ya cada vez empieza a parecer más al PRIAN. Entonces, creo que ese es un error de visión. Espero no tenga demasiado convencida la presidenta de Morena, presidenta, Luisa María Alcalde, porque pues creo que es muy fácil, ¿no? También decir, bueno, pues es que si no queda Morena, ¿qué les queda, no? ¿Por quién vota? Pues, que no sea esa la visión, porque al final, insisto, casi nos estás también destinando al pueblo como de un peor es nada, y esperemos nunca, o esperemos no tan pronto, empecemos a decir, pues ya ni hablar, nos tenemos que conformar con Morena porque es lo que hay, porque si no está el PRIAN, y si no, pues es Morena, que también se está pareciendo al PRI o al PRD, pero es lo único que nos queda, entonces pues sigamos votando por Morena. O sea, esperemos no caigan en esa trampa, ¿no? De decir, bueno, pues mira, pase lo que pase en Morena, votarán por nosotros porque tenemos suficientes votos, ¿no? Y al final, insisto, sí se pueda llegar a convertir o emular las malas prácticas de los partidos de los cuales venimos huyendo desde siempre, como el PRI, como el PAN o como el PRD, ¿no? Así que bueno, esta fue la exposición del día de hoy y pues seguiremos comentando al respecto porque bueno, pues esto va para largo, ¿no?